Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridos emprendedores, empresarios? Estamos nuevamente en un en vivo de Arts Patents Inc., precisamente proporcionándoles información que puede ser muy útil para todos y cada uno de ustedes en sus emprendimientos o en el desarrollo y crecimiento de sus negocios. Porque para nosotros, como saben, es muy importante el que el tema de la propiedad intelectual sea uno de los elementos básicos, de los activos básicos que ustedes van a ir generando para el futuro. Recuerden, este es prácticamente el pilar sobre el cual se construyen todos los negocios y todas las empresas. Cuando nosotros hablamos de la construcción de la marca, estamos precisamente refiriéndonos a estos temas en particular, que aquí los abordamos obviamente a partir de una concepción legal, a través de lo que aplica en su caso en el derecho mexicano, en México como país, pero que de algún modo está homologado con muchas de las circunstancias que puedan estar viviendo algunos o de alguna manera conociendo algunos de los que están viendo este en vivo, precisamente porque a nivel internacional pues existe un organismo que es la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que ha ido de alguna manera aglutinando dentro de este organismo pues a la mayor parte de los países que hoy están dentro del entorno global haciendo negocios y que precisamente consideran que este tema en particular, el tema de las marcas, por decir uno de los aspectos de la propiedad intelectual, es relevante y vital como una norma estandarizada, porque de otro modo no podríamos hacer negocios. Y bueno, el tema del cual vamos a hablar el día de hoy es bastante interesante porque nos lleva a unos conceptos que tienen un carácter legal, por supuesto, pero que también nos permiten ir identificando qué es exactamente lo que debiéramos estar previendo para nuestro negocio, dependiendo el tipo de organización que tenemos nosotros como emprendedores o empresarios, o incluso la visualización que tenemos del desarrollo o crecimiento del negocio a través de esquemas de crecimiento orgánico o inorgánico. Bueno, ya estaremos viendo, seguramente ya ustedes manejan algunos de estos términos. Si no es así, no te preocupes, que aquí se trata de hablarte lo más coloquial posible para que puedas entender estos conceptos y sobre todo aprovecharlos para tu desarrollo, para tu emprendimiento o crecimiento de tu negocio. Y así tenemos que necesitamos hacer una comparación entre términos como son la copropiedad, la licencia de uso de la marca y el tema de las franquicias. Sí, hoy estaremos hablando un poquito del tema de las franquicias. Ya tendremos oportunidad de preparar un episodio, un en vivo en específico para el tema de las franquicias, que es realmente uno de los esquemas que se ha vuelto de los más ya no novedosos, porque pues, esto en México tuvo su gran boom a partir de los años 90, pero que de algún modo hoy sigue siendo un esquema válido para crecer en forma inorgánica o mixta, dependiendo de cuál sea el alcance del negocio, la velocidad a la que se necesita, obviamente, el crecimiento y en ocasiones el control que quieran o no tener los creadores de la marca o del negocio de las franquicias. Y de eso dependerá, pero bueno, eso lo atenderemos en forma específica en un en vivo que estaremos dedicando especialmente al tema de las franquicias. Hoy iniciaremos con el tema de la copropiedad. Cuando nosotros hablamos de la copropiedad, estamos hablando exactamente de lo mismo que probablemente conocemos en el término civil, ¿no? Que es cuando nosotros poseemos un bien, pero hay varios dueños del mismo bien. Y ese bien como tal es único, es indiviso. Por eso es una de las características cuando hablamos de la copropiedad. Es un término que de inicio se encuentra indiviso o sin esa posibilidad momentánea y por lo tanto se requiere que al haber más de un propietario exista el término de la copropiedad.
Y esto puede ser de nacimiento, es decir, que cuando nosotros estamos pensando a lo mejor en solicitar el registro de una marca y somos varios los que estamos emprendiendo, lo primero que nos preguntamos es si es posible que todos y cada uno de las personas que vamos a participar en el negocio podamos ser dueños de la marca. Y la respuesta es sí. A través de la copropiedad se pueden presentar varias personas como titulares de un registro de marca o de una solicitud de registro de marca, porque estamos hablando de que estamos en el inicio. En el inicio presentamos nuestra solicitud de registro de marca y dentro de esa solicitud de registro de marca, al haber dos o más propietarios, inmediatamente surge la copropiedad. Sin embargo, en términos de ley en México, para que exista la copropiedad, es importante el que con la solicitud del registro de la marca se presente un documento que se llama el reglamento de uso de marca. Ese instrumento, hagan de cuenta que hace las veces de una acta constitutiva de una sociedad, aunque hago el paréntesis de que esta no es una sociedad, es una copropiedad. Es decir, aquí no estamos constituyendo un ente jurídico distinto de las personas que de alguna manera están participando. Ojo, no quise decir eso, lo mencioné para que pueda ser más comprensible porque muchos de nosotros hemos tenido mayor contacto con el tema de la constitución de las sociedades, tal vez incluso ya lo hemos hecho con las personas con las cuales estamos colaborando y hemos constituido una sociedad. Pero bueno, en otras ocasiones los emprendedores, por diversas circunstancias, no tienen la posibilidad de constituir una sociedad, pero sí presentan una solicitud de registro de marca a nombre de dos o más personas. Y es necesario entonces que exista este reglamento de uso de marca. Este reglamento de uso de marca, como instrumento, les decía, pues lo que nos va a señalar es quiénes son los titulares de la marca, qué porcentajes tiene cada uno de esa marca, es decir, ahí determinamos que si a lo mejor somos 3 socios o 3 titulares, en este caso porque es una solicitud de registro, estaríamos hablando de que cada uno de ellos va a tener un porcentaje, que podemos definir que sea igual o que sea en proporciones diferentes. Si fuera igual, pues ya saben, el 33.33% de la marca para cada uno de los titulares en el caso de que seamos 3, o en su caso uno puede estar en el 40%, el otro el 33% y el otro ya llevamos 77% y estaríamos yendo, caray, ya no me salió la 23%, el 23%. Y ahí ya tendríamos el 100% nuevamente, porque eso sí es importante. No podemos presentar un reglamento de uso de marca en donde no tengamos perfectamente definidos cuáles son los porcentajes de cada uno de los titulares, porque entonces me lo va a requerir el INPI, me va a decir, oye, me estás diciendo que es una copropiedad, pero no me aclaras exactamente qué porcentaje le corresponde a cada una de las partes. Y estos porcentajes obviamente también inciden en el tema que vamos a ver más adelante de si otorgamos una licencia de uso de la marca y cobramos regalías, cuál sería el porcentaje en el que se distribuye. O si cedemos la marca y transmitimos la titularidad a un tercero, es decir, la vendemos, ese mismo porcentaje es el que nos va a corresponder de esa compraventa que nosotros estamos efectuando. Cuando nosotros tenemos entonces este reglamento de uso de marca, define eso. También define quién es el representante común, que hace las veces de cuando nosotros en una sociedad señalamos al administrador, es decir, la persona que va a tener la facultad de negociar con terceros y de realizar trámites y gestiones a nombre de la marca. ¿Que pueden ser todos los copropietarios? Sí, pueden ser todos, pero en ocasiones es más fácil nombrar a uno de ellos para que ese sea el que ejercite este tipo de facultades. Y finalmente, bueno, pues con ese reglamento de uso de marca, ¿quiénes van a poder utilizar la marca? Es decir, si cada uno la va a poder utilizar en forma indistinta, es decir, somos 3 socios y cada uno de nosotros va a poder aplicar la marca a sus productos o sus servicios, o si lo vamos a tener que hacer en forma conjunta.
Obviamente que si estamos hablando del desarrollo de un negocio, pues lo más sensato sería que unificáramos todos nuestros esfuerzos y que los encamináramos en un solo uso. Y por eso en ocasiones es que se nombra un representante de uso de la marca y que solo a través de esa persona se autorice el uso de la marca o se explote la marca. Y así tenemos la famosa copropiedad, o que está además traducida en un reglamento de uso de marca que presentamos con la misma solicitud y que el INPI hace un documento legal entre las partes. Pero esa es la copropiedad, que es diferente del siguiente término, que es la licencia. Cuando nosotros hablamos de una licencia de uso de una marca, es la autorización que el titular o titulares, en el caso de la copropiedad, dan a un tercero para que ése pueda explotar la marca. Es decir, nosotros como dueños de la marca no vamos a realizar la explotación de ella, o a lo mejor sí realizamos la explotación de la marca, pero en forma conjunta otorgamos licencias de uso, que la licencia de uso permite a un tercero hacer uso de la marca. Claro, ¿con qué? Con los lineamientos que yo estoy planteando que son necesarios. Estas licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas. ¿Qué queremos decir con esto? Que si yo le estoy otorgando una licencia exclusiva a un tercero, quiere decir que solo él puede hacer uso de esa marca. Si esa exclusividad está vinculada con un territorio, entonces puede ser que esa exclusividad sea únicamente para un territorio determinado. Que esto es muy parecido a lo que se traslada al tema de las franquicias, que ahorita veremos más adelante. Pero en este caso estamos hablando de que en la licencia puede haber exclusividad o no. Si no hay exclusividad, quiere decir que el titular del registro de la marca puede celebrar contratos con otras personas sin necesidad de limitarse porque exista una licencia previamente otorgada. Y así es como han crecido muchos negocios en donde tal vez no llegamos al grado de la franquicia, porque vamos a ver que es un grado o un nivel más allá de obligaciones para aquel que está otorgando la autorización del uso, porque ahí en la franquicia hay otras características que tienen que cumplirse a favor del que está adquiriendo el negocio a través de ese modelo. En el caso de la licencia de uso, por supuesto que como titular le voy a establecer al usuario además de la territorialidad, si es que existe alguna, la básica es, acuérdense que todos los registros en México, a nivel internacional, son de carácter nacional. ¿Qué quiere decir esto? Digo, salvo contadas ocasiones, como es el caso de la Unión Europea y el caso de la Unión de Países Africanos, en donde se puede solicitar un registro de marca que aplica inmediatamente a los demás. Lo normal es que cada uno de los países otorga protección de manera nacional. Entonces, las marcas que están registradas en México, ¿cuál es el territorio sobre el cual están otorgando esa protección? Pues únicamente el de la República Mexicana, los 32 estados incluidos. Incluso las islas más lejanas, aquellas que parecen que están fuera del mapa, esas también están incluidas porque es el territorio nacional. Esa es la territorialidad básica. Entonces, si yo le otorgo una licencia de uso o estoy pensando adquirir la licencia de uso de una marca que no está registrada en México, tengan mucho cuidado porque no les están dando un registro que tenga protección y validez en el territorio mexicano. A lo mejor está registrada en los Estados Unidos o en Canadá, pero el que esté registrado en los Estados Unidos o en Canadá no quiere decir que por esa razón tenga aplicación o vigencia en el territorio mexicano. Entonces, mucho cuidado con las licencias que adquirimos nosotros de países extranjeros. Pero como estamos hablando del territorio mexicano y de una marca registrada en México, digamos que la territorialidad básica es la República Mexicana. Obviamente que esa, digamos que es una de las limitantes, ¿no? Que su uso o aplicación es ahí. Si
además de esto, yo le señalo cuáles son los productos o los servicios para los cuales va a aplicar. Pongamos el ejemplo de la clase 43, donde nosotros tenemos servicios de restaurante, pero también tenemos servicios de hospedaje. Y si nosotros estamos hablando de que la marca a lo mejor implica un restaurante más un hotel, pero yo solo otorgo licencia para los servicios de restaurante, entonces aquella persona a la que le esté otorgando la licencia solo podrá establecer un restaurante. Y ese restaurante, además, deberá tener las características que en su caso tienen mis otros restaurantes, es decir, imagen corporativa, platillos, etcétera, porque él tendrá que guardar de alguna manera el uso de la marca. Aunque este ejemplo que le estoy dando ya empieza a rayar un poco en el tema de la franquicia. Sin embargo, bueno, hay ocasiones en que se dan licencias de uso y explotación, pero que no necesariamente tengo que cumplir exactamente con la carta, por ejemplo. Entonces yo puedo decir que le voy a dar a alguien la licencia de explotación de un restaurante que ya está posicionado y que a lo mejor es de comida típica, pero que el usuario, es decir, aquel al que le estoy otorgando la licencia, lo único que tiene que cumplir es que cumpla con los estándares de limpieza, higiene, más o menos el margen de precios, etcétera, pero puede preparar platillos de acuerdo con su chef particular. Y entonces ahí estaríamos en un ejemplo muy claro de una licencia de uso, pero en donde no le di el de hotel, entonces el hotel me lo estoy reservando exclusivamente a mí, que soy el titular del registro de la marca. Ese puede ser un ejemplo. Y obviamente las licencias de uso de las marcas tienen una temporalidad. ¿Cuál es esa temporalidad? Pues el número de años que yo quiera de alguna manera otorgarle a la persona que está utilizando la marca. ¿Cuál es el límite natural que podríamos tener? Obviamente que la vigencia del registro de la marca debiera ser uno de ellos. En el entendido de que, bueno, si las marcas vencen cada 10 años, pues mis contratos de licencia debieran estar dentro de esos parámetros, aunque lo normal es que como son prorrogables, pues el titular del registro vaya a pagar la prórroga y presentar los trámites correspondientes y continuar la explotación de manera prácticamente indefinida. Sin embargo, bueno, la licencia usualmente se otorga por una temporalidad que tiene que ver también con el monto de la inversión que va a realizar de alguna manera el licenciatario, que es el que adquiere la licencia, y el tiempo que le tomaría hacer una recuperación de la inversión, es decir, que tenga no solo recuperación de la inversión, sino además ganancia, porque finalmente pues todos entramos en este tipo de esquemas buscando ganancias. Y ese es el punto que estamos marcando como 4, que es el de las regalías. Cuando yo otorgo una licencia de uso a un tercero, lo puedo hacer de manera gratuita, sí, pero usualmente no es gratuito. Más bien es lo que nosotros en derecho llamamos oneroso. Es decir, le estamos haciendo un cobro de alguna cantidad, que puede implicar una cuota de inicio, una anualidad, es decir, el evento completa la anualidad, y en su caso también podría ser el que sea una regalía mensual, en donde el licenciante, que es el titular del registro de la marca, puede establecer un porcentaje sobre las ventas que está consiguiendo un negocio, y de esa manera pues comparte el riesgo con el licenciatario de ese negocio que va a establecer de alguna manera el licenciatario. Y eso es lo que constituye de algún modo una licencia de uso de una marca, en donde, como decíamos, bueno, pues lo que estamos haciendo es autorizando únicamente el uso de la marca, pero no estamos llegando al nivel que lo hace una franquicia. Cuando hablamos de franquicias, ya estamos hablando de un concepto mucho más complejo, porque este es un contrato definido por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el reglamento también de esa misma ley, en donde se establece
que no únicamente se trata de una licencia de uso de una marca, sino que además de eso tiene que ir acompañada de transmisión de conocimientos o de una tecnología. ¿Cómo puede ser el caso de transmisión de una tecnología? Pues cuando estamos hablando de que además de un registro de una marca, yo le estoy transmitiendo a aquel que está comprando la franquicia a lo mejor una patente, que es decir, una invención que utiliza y explota para prestar servicios o incluso para fabricar productos, y entonces ahí estamos hablando de una tecnología que puede estar en otros aspectos o en otras figuras jurídicas que no únicamente sea la patente. Puede estar también a través de un esquema de trazado para los microcircuitos que se integran en una tableta electrónica, en donde yo esa tableta la incorporo, por ejemplo, a un televisor, y entonces ahí está una tecnología que también le estoy transfiriendo. O en otras ocasiones puede estar a través de software, que finalmente hoy es la forma más usual en la que se está transmitiendo tecnología, a través de software, es decir, a través de programas de cómputo o de aplicaciones que se utilizan en dispositivos electrónicos o en computadoras, y que estos nos permiten realizar la prestación de un servicio o nuevamente prestar o fabricar un producto. Y eso es lo que sería una transmisión de una tecnología. Y cuando nosotros hablamos de transmisión de conocimientos, hablamos del famoso know-how, el saber cómo, el saber hacer, el savoir-faire, que le llaman también los franceses. Cuando nosotros estamos hablando de este concepto, estamos refiriéndonos específicamente a la experiencia que ya ha acumulado el franquiciante en el rubro de negocio en el cual nosotros deseamos adquirir una franquicia, y nos lo transfiere a través de ¿qué? Pues de manuales, procesos, procedimientos, incluso a lo mejor bases de datos, carteras de clientes, etcétera, porque todo eso es el know-how, el cómo hacer algo, y que obviamente uno de los objetivos de la franquicia es precisamente el que le permite a una persona que no tiene conocimientos previos en una área determinada, el poder incorporarse a esa área, porque a través de esos conocimientos y sobre todo del soporte continuo, que es otro de los elementos que constituye la franquicia, la asistencia técnica por parte del franquiciante, va a poder realizar el negocio. Es decir, a lo mejor yo, en el ejemplo que dábamos anteriormente, pues nunca he operado un restaurante, sin embargo tengo los recursos necesarios y quisiera invertir en ese giro. Entonces, a través de la franquicia puedo escoger dentro de los muchos restaurantes que existen, dentro de los muchos formatos que existen y que estén obviamente disponibles a través del esquema de franquicia, cuál es el que a mí más me interesa. Involucrarme, porque voy a tener capacitación para todo mi personal, para mí mismo como franquiciatario, es decir, el que adquiere la franquicia, franquiciatario, ¿por parte de quién? Del franquiciante, de aquel que está vendiendo franquicias. Y esta de la venta de la franquicia lo ponemos entrecomillados porque realmente es un contrato que tiene una cierta temporalidad, y esa temporalidad me lleva a realizar en ese tiempo el negocio para el que adquiere la franquicia y para el franquiciante, obligándose a darme toda la asistencia, capacitación, desarrollo de producto, desarrollo de marca, porque todo eso va implícito en el tema de la franquicia. Son las obligaciones que de alguna manera asume el franquiciante para con el que adquiere la franquicia. Y en este caso, bueno, cuando decíamos del restaurante, puede ser que yo nunca haya tenido un restaurante, pero puedo adquirir una franquicia de algunos de los formatos que estén disponibles en México y operar mi franquicia teniendo un acompañamiento de un socio experto. Obviamente, como les decía, en el tema de la franquicia hay muchos formatos, desde las franquicias llave en mano, las franquicias de inversión administradas por el mismo franquiciante, o las franquicias puras o franquicias híbridas.
Todo eso está disponible. Son diferentes modelos y esquemas de negocio y depende también de qué tanta independencia o dependencia quieran que tenga el franquiciante al franquiciatario. Es decir, cuánto control quiere tener de la franquicia del franquiciante. Pero lo normal es que en una franquicia pura yo estoy adquiriendo conocimientos que voy a poner en aplicación durante el lapso del contrato, que ese contrato me va a permitir, hacer mi inversión, recuperar mi inversión y además de eso tener una rentabilidad durante un lapso de tiempo. Y si cumplo con condiciones que me establece el franquiciante, sobre todo que soy un franquiciatario modelo, que pago de alguna manera mis regalías en tiempo y forma, que ejecuto el negocio sin desprestigiar la marca, que además de esto soy dedicado al negocio, porque en muchas ocasiones, esto es importante recalcarlo, en muchas ocasiones se piensa que cuando uno adquiere una franquicia es como poner una inversión en el banco o en la bolsa de valores, y no, esa no es la dinámica de las franquicias. La dinámica de las franquicias es que normalmente o usualmente el franquiciatario se está de alguna manera consiguiendo un negocio en el que va a poner su empeño y muchas veces su trabajo personal y su tiempo. Así es que si alguna vez están visualizando que esto es como invertir, no, hay franquicias que son de inversión, pero hay otras que no, la mayor parte no lo son. Son una forma de invertir mi negocio para el franquiciante, de crecer de una forma inorgánica. ¿Por qué? Porque ellos no están invirtiendo en el nuevo restaurante, lo va a hacer un tercero que es el franquiciatario, pero en donde el franquiciante tiene la certeza de que el franquiciatario va a cumplir con todas las políticas normativas, que están en el know-how y que de alguna manera el franquiciatario va a tener ese know-how, además de un soporte tecnológico y de una asistencia continua, que le va a permitir obviamente ir desarrollando el negocio de acuerdo con el modelo planteado. Y obviamente aquí, para aquellos emprendedores que en este momento están de alguna manera estudiando esquemas de franquicia, recuerden que lo más importante es que, como tiene que haber todo esto, empiecen desde la seriedad de aquellas personas con las que están negociando alguna franquicia, porque este es un tema bastante serio. Y si no existe una estructura clara del negocio en donde yo pueda sentir que existen manuales totalmente documentado el funcionamiento del negocio, probablemente no estoy comprando una franquicia muy bien estructurada y que seguramente o se irá estructurando en la marcha en una alianza con el franquiciatario, que yo no sé si algún franquiciatario quiera arriesgar de alguna manera sus recursos con un esquema de negocio que todavía está a prueba y en donde el conejillo de Indias son ustedes. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y, por supuesto, ir asesorados de especialistas como somos nosotros, que hemos trabajado con este tipo de modelos de negocios desde hace 25 años y que, por supuesto, tenemos la experiencia para evaluar un esquema de franquicia y saber si es que ese esquema cumple con todos los requerimientos mínimos legales, porque hay requerimientos que ya, como les decía, abordaremos en otro en vivo que dedicaremos específicamente al tema de franquicia. Y además de esto, qué tan sólido es el tema del know-how, incluso el tema del soporte continuo, porque muchas veces ahí están las graves deficiencias de muchos de los esquemas de franquicia. Algunos de ellos a lo mejor tengan muy bien documentado el know-how, pero no tenga soporte continuo. Y entonces cuando a ti se te atore algo, puede ser que te digan, pues ahí ve al manual, es que ya lo leí 10 veces y no lo entiendo, necesito que vengan a sitio para entender mi problemática o incluso el esquema laboral que mantengo, o en otras ocasiones el problema sea el mercado en el cual yo estoy inmerso, porque en muchas ocasiones los manuales pueden estar desarrollados
con un punto de venta nada más, que no es lo idóneo para un tema de un esquema de franquicias, porque el franquiciante debe tener cuando menos un par de establecimientos o un par de emprendimientos de esta naturaleza propios, o en su caso uno, pero ya con muchos años de experiencia. Y existen muchas franquicias que se ofertan con un solo establecimiento y cuando ni siquiera tienen un año como tal de vida los negocios. Y en este caso pues estamos comprando definitivamente un riesgo porque les hace falta pulir muchas cosas del emprendimiento. De esta manera, pues espero que tengan ustedes información más que oportuna para que puedan ir de alguna manera visualizando estos esquemas y entendiendo cómo juegan dentro de su emprendimiento o dentro de su negocio. Si es que como negocio quieren crecerlo, puede ser a través de una licencia, puede crecer a través de un contrato de franquicia. Si es que están aún emprendiendo y de alguna manera, y si quieren tener un registro de marca, incluyendo a todos los miembros del emprendimiento, pues lo pueden hacer a través de la copropiedad. Recuerden que finalmente todos y cada uno de los emprendimientos son sacos a la medida. Si necesitan asesorarse, con gusto estamos a sus órdenes. Ya saben, pueden contactarnos a través de nuestras redes, ya sea en Facebook, en Registro de Marcas, Patentes y Derechos de Autor, que es nuestra página. Lo pueden hacer también a través de TikTok, en donde estamos transmitiendo actualmente, también en Arts Patents Inc., que es nuestra página de TikTok, y a través de WhatsApp, a través de nuestro número que está en pantalla, 22 21 93 55 40, en donde también estaremos a sus órdenes y dispuestos a darles la mejor de las asesorías, porque su emprendimiento para nosotros es lo más valioso. Me despido de ustedes y les envío un fuerte abrazo y síganos en nuestras próximas transmisiones donde tendremos información relevante para todos ustedes.